¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas, mucho gusto de saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Diálogos de Facultad desde la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad de Chile. Y tenemos un gusto muy especial en esta oportunidad porque vamos a conversar con la muy nueva directora de Saberes Docentes del centro, que es un nombre muy bonito, pero que se llama de otra manera formalmente, ¿no es cierto? Marcela Peña, muy bienvenida, mucho gusto de saludarte. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por la invitación de poder compartir algunos elementos del centro, así que muchísimas gracias por la conversación. El Centro de Estudio y Desarrollo de Educación Continua para el Magisterio. Tal cual, para el magisterio. Saberes Docentes, qué bonito el nombre. Saberes Docentes surge también de una reflexión bien profunda, ¿no?, en relación a lo que tiene que ver con cuál es el fondo de lo que hacemos. Y nuestros elementos centrales tienen que ver con reconocer precisamente los saberes que los y las profesoras tienen. Y a partir de aquello nosotros generamos todos los procesos de formación, de desarrollo de capacidades y todos los procesos de acompañamiento e investigación, partiendo de esa base, que los y las profesoras tienen un saber pedagógico que se construye en su propia práctica. Y eso es lo que nos moviliza a hacer lo que desarrollamos. Marcela, tú eres doctora en Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero antes de ir a lo más de tu tema en el centro, en Saberes Docentes ahora, a mí me generó una inquietud saber cómo transitaste desde las artes plásticas, que es tu origen como profesora de artes plásticas, a la investigación y a esta docencia sobre la docencia. Uy, te agradezco la pregunta porque ha sido un ejercicio que he querido también como que el centro vaya desarrollando aquello. En mi caso, claro, yo soy profesora de arte, estuve trabajando en centros educativos y lo que nosotros ponemos como propuesta de desarrollo en la escuela tiene que ver con que el profesor es capaz de poder investigar sobre su práctica, y en mi propia trayectoria en ese ejercicio fue estudiando, me tomé una formación de currículum, fue aprendiendo cosas muy específicas en relación a aquello y sentía que no era suficiente para poder comprender la escuela. Ese era como mi desafío mayor. Y luego hice una formación en un magíster en liderazgo escolar y ahí tuve una perspectiva un poco más amplia, lo que implican las políticas públicas, lo que implica la escuela en su conjunto y los procesos de cambio que puede desarrollar. Y en ese contexto estuve viviendo afuera un tiempo y cuando volví, por azares del destino, yo no tenía ninguna vinculación con educación continua, había trabajado en la escuela en roles directivos y como profesora, y llego a la universidad, a este centro, a hacer unos proyectos. Llegué como haciendo acompañamiento a la escuela, a unos colegios, luego me fui metiendo en otros proyectos y me encantó el proyecto del centro. El centro en lo que tenía que ver con este reconocimiento de la escuela como un espacio de transformación, en el reconocimiento de los y las profesoras como agentes de cambio. Yo sentía que ahí había una construcción política también de lo que significaba aquello y me fui quedando. Fui asumiendo mayores responsabilidades. El centro en ese tiempo tenía una coordinación, un área de diseño que se dedicaba a diseñar precisamente los programas de formación para los y las profesoras. Los procesos de investigación estaban en paralelo. Y en ese ejercicio, cuando estoy aquí, ya pasado 2-3 años, me fui motivando para hacer el doctorado. Y cuando hago el doctorado, ya me metí como de manera más profunda en lo que tenía que ver la investigación. Y ahí pude como conciliar esto que tenía que ver con el foco del centro, que es la docencia y la investigación, en mi propia trayectoria en ese ejercicio. Y haciendo el doctorado, vuelvo de nuevo al centro con todas las posibilidades que me dieron para poder hacer mi formación y ya vengo con ese ejercicio ya más en profundidad de investigación, desde mi experiencia de haber sido profe en la escuela. ¿Y las artes dónde quedaron? Y las artes quedaron, es que es muy curioso, hay dos cosas que desde el trabajo del centro he podido como seguir canalizando que tiene que ver con una capacidad de creatividad. Y el centro te permite mucho aquello de poder inventar los proyectos, de poder hacer elementos en ese ámbito, y efectivamente la disciplina de la enseñanza del arte fue quedando un poco más desplazada en este desarrollo profesional porque me concentré en esto que tenía que ver con la profesión docente, más allá de la disciplina en particular. Marcela, el centro lleva más de 34.000 profesores que han llegado, docentes que han llegado, han tomado cursos, han hecho posgrado, etcétera. Es un número bien relevante, ¿eh? y una influencia quizás muy importante en esta lógica de formación continua del magisterio. Es bien interesante lo que mencionas, porque además yo creo que a esta altura van cerca de 40.000 profesores y profesoras, directivos y asistentes de la educación. Es que ese es un punto muy interesante, que pasaron del aula
a la integridad del tema. Del trabajo de la escuela, en esto que te decía yo al inicio, como las cuestiones que me movilizan a mí, que tiene que ver con la escuela como un espacio de transformación. Entonces el centro, claro, aborda distintas áreas, pero también distintos actores del sistema educativo. Y eso hace que el centro, así como Saberes Docentes hoy día, sea súper reconocido y valorado por el profesorado a nivel nacional, y eso nos llena de orgullo, porque a veces en distintos espacios, me ha tocado a mí de manera personal, que te preguntan y tú dices Saberes Docentes y es como, oh, qué bueno, sí, hice una formación ahí en algún momento y hay algún elemento positivo en relación a la forma en que hacemos el trabajo, a la forma en que llegamos a los y las profesoras. Entonces eso es súper significativo también verlo desde fuera. Tuvimos en algún momento en diciembre, en la celebración de nuestros 25 años, que fue una actividad que hicimos en Casa Central maravillosa, y estaba llena de colaboradores, contrapartes, que nosotros decimos quienes nos colaboran desde los municipios, desde el ministerio, los profesores y profesoras. Fue una actividad muy bonita que pudo congregar esta gran comunidad que ha formado Saberes Docentes. Marcela, estas tareas como la que enfrenta Saberes Docentes son de continuidad, son procesos largos, de una dirección a otra ciertamente se van heredando historia y se va heredando proyectos, pero siempre hay énfasis, cada uno tiene alguna mirada que pone énfasis en puntos distintos. En ese sentido, ¿cuáles son lo que tú quieres instalar como énfasis especiales en tu gestión? Haciendo el recorrido, aprovechando también de reconocer la trayectoria que tiene el centro, que se construye a partir de distintas direcciones. Cuando el centro pasa a ser centro, de ser programa pasa a centro, hay una primera etapa como de instalación del centro que tiene que ver con poder visibilizar que la educación continua no solo surge como una capacitación, sino que tiene que ver con un proceso de investigación, y eso fue una tarea de la dirección de Gabriela Martínez, de poder impulsar siempre ese concepto de la educación continua vinculado a la investigación y como centro de investigación. En el periodo de Andrea, que ahora terminó hace poquito, tuvo un proceso de ampliación que tenía que ver con poder ampliar los procesos de investigación, alcanzar Fondesit en términos de profundidad en procesos de investigación, y la formación, por cierto, también acompañando mucho la política pública. Y en este periodo que me toca recoger el centro con un amplio abanico de proyectos de magnitudes importantes, que yo creo que en los 10 años que he estado en el centro yo no he visto proyectos de esta envergadura, hay un énfasis que a mí me desafía y que tiene que ver con mi trayectoria, tiene que ver con cómo lo que nosotros hacemos como centro aporta de manera significativa o no al desarrollo profesional de los y las profesoras. Si efectivamente lo que nosotros desarrollamos permite que este profesor y esta profesora cambien sus prácticas, este equipo directivo pueda pensar la escuela de una forma distinta y tenga algún alcance en el territorio de manera real. Y eso implica focalizarnos en lo pedagógico, en lo sustancial que implica los procesos de experimentación, de innovación pedagógica y cómo la escuela puede lograr procesos de transformación. Entonces, todas las acciones que hemos estado como trabajando desde el proyecto, ¿no?, tiene que ver con aquello, con poder profundizar en lo que implica lo pedagógico, centrado, por cierto, en los procesos de investigación, con datos, con todo lo que eso implica. Marcela, déjame complicar un poquitito el punto, porque una cosa tiene que ver con lo que el centro hace y que lo hace extraordinariamente bien, pero otra cosa es donde está inserta la realidad de los maestros, de las profesoras, de los docentes. Entonces, ¿cómo poder hacer conversar una educación que no está en las mejores condiciones estructurales con esta vocación de darle valor a la educación continua? Oye, has hecho un punto a propósito de distintas reflexiones que he sostenido, en este caso con quien me acompaña en la subdirección del centro, que voy a mencionar, que es el profesor Pablo González. Hay una línea de investigación que nos parece fundamental poder abrir también y que tiene que ver con la profesión docente en todo su contexto, no solo con el aprendizaje, que es lo que hemos estado fundamentalmente desarrollado, sino que tiene que ver con las condiciones laborales de los y las profesoras. ¿Cuáles son las condiciones a propósito a partir de la ley de carrera docente que les permite ciertos principios, ¿no?, que tienen que ver con la comprensión de la escuela como un espacio de aprendizaje, pero que con las investigaciones que se han desarrollado eso no es suficiente? Entonces, poder articular, ¿no?, un proyecto que dialoga con las condiciones laborales de los y las profesoras desde una línea súper concreta y real, cómo esto se articula con un modelo de formación que es el que tenemos y que recoge precisamente el contexto de los y las profesoras. Es un desafío tremendo, lo sabemos tanto
desde mi ejercicio de la propia docencia en la escuela y en esto de seguir acompañando escuelas. Yo desde el año pasado sigo acompañando escuelas y te das cuenta también de las condiciones no solo laborales de cada quien, de los profesores y las profesoras, la materialidad misma, tú lo has dicho. Y un ambiente, perdona Marcela, de un grado de hostilidad no menor, elementos de violencia. Fíjate, perdona que haga esta digresión, pero ya volvemos a la tarea propia del centro, pero en estos días hemos estado viendo el tema de las licencias médicas y todo este escándalo, pero debajo de eso, que por cierto es repudiable y habrá que ver cómo se enfrenta, hay procesos y hay situaciones que son más de fondo, ¿no? Como uno de donde se replican más los hechos de cúmulos de licencias es justamente en la educación. Pero no es solamente porque los profesores sean tramposos o las profesoras, sino porque hay una situación de mucha precariedad laboral, de una violencia interna muy fuerte. Este es un problema al cual le hemos hecho el quite como sociedad durante mucho tiempo. Sí, coincido que le hemos hecho el quite como sociedad, porque la escuela viene también a mostrar también estos indicadores que son propios del contexto. Y en ese sentido, claro, hay harto de salud mental asociado a la escuela. Y que no solo tiene que ver con estas cosas materiales que te señalaba hace un momento, tiene que ver con cómo también la escuela hoy día está tensionada por distintos elementos que no solo tienen que ver con la rendición de ciertos estándares de aprendizaje, sino también con estos elementos sociales que los profesores y las profesoras no estamos formados en esa línea, ¿no? Y es un aprendizaje constante y los equipos que están trabajando hoy día tomando decisiones en aquello no precisamente logran llegar a la problemática que es un contexto mucho más social. Y yo creo que hoy día se evidencia un elemento de violencia mucho más evidente, ¿no? Que tiene que ver con golpes a profesores y profesoras, sí, claro. Lo vimos. Hoy hay una propuesta también de un segundo paro, el 4 y 5 de junio, sobre estos temas también que están vinculados a aquello, pero también mirando hacia atrás, es un hilo que está dentro de la escuela, solo que no ha sido tan evidente. Entonces, cuando nosotros pensamos los procesos de aprendizaje, van de la mano con esto. No está separada la convivencia escolar con el aprendizaje. De hecho, en mi propia experiencia en jefatura técnica, una de las cosas que tuvimos que mirar tenía que ver con estas condiciones sociales de lo de las estudiantes, de lo de las profesoras, lo relacional que tiene la escuela. Y si eso no logramos como resguardarlo, que es como el sentido que tiene la escuela, porque ya vemos con la pandemia, bueno, han pasado muchas cosas, la gente aprendió medianamente, están los resultados ahí, pero esta construcción de comunidad que la escuela tuvo en algún momento, ¿no? Que el espacio de socialización es el que tenemos que recuperar. Y en ese sentido, claro, hay una apuesta que tiene que ser no solo de la escuela en su conjunto, hoy día hay sostenedores que deberían estar en esa misma línea, la política pública en esa misma línea y nosotros como universidades en esa misma línea. Entonces creo que ahí hay una necesidad también de responder más articuladamente y no solo la escuela quien tiene que responder a esto, ¿no? Hay una construcción mucho más amplia de lo que implica buscar esas soluciones en conjunto. Y el fortalecimiento de la escuela pública como la base sustantiva, que hoy día es como donde cae lo que no puede entrar en otras partes. Realmente estamos como al revés. Se ha dejado caer la escuela pública. Completamente. Está abandonada en ese sentido. Completamente. En mi experiencia personal, me he formado en colegios municipales todo el tiempo. Digo, no estuve en ningún colegio particular subvencionado. Y esa diversidad que la escuela pública tuvo en algún momento era súper interesante, súper nutritiva para el proceso formativo propiamente tal. Entonces, ¿cómo recuperar aquello también en lo discursivo, también en lo político? Y eso se nos olvida permanentemente y se nos olvida en los discursos, se nos olvida en los estudiantes, en los discursos. Eso es muy grave también. Entonces, ¿cómo socialmente volvemos a conciliar una idea de escuela pública que aporta al contexto social en el que estamos hoy día? Y eso es un desafío mucho más amplio, insisto, no tiene que ver con una respuesta solo de la escuela. No, por supuesto. ¿Los SLEP los ves como un camino razonable o todavía muy reciente como para evaluarlo? Es un camino razonable en lo teórico, están ahí, digo, abarcan, hay un contexto territorial, sí, hay bien, comités, sí. hay todo lo que eso implica. Ahora tienen complejidades que son de las mismas que los municipios también adolecían, que tienen que ver con la gestión de los recursos, ya veíamos algunos casos en el norte en relación a aquello, pero que se recogen también, así como hacías el ejercicio del centro, recoge una trayectoria. Claro, los colegios no empiezan con los SLEP, entonces recogen la trayectoria tanto de infraestructura y de recursos, pero también cultural respecto a aquello. Me tocó en el último proceso trabajar en una comuna donde estaban haciendo el cambio a un servicio local. Y claro, la cultura está instalada ahí, la cultura de el tipo de relaciones, el tipo de diálogo, el tipo de acompañamiento que reciben los y las profesoras o los equipos directivos, se mantiene como una estructura. Entonces,
Hay un cambio cultural que se requiere para que el SLEP pueda efectivamente llegar a procesos más de fondo. Hay una política de acompañamiento de las escuelas súper interesante, con desarrollo de capacidades súper interesante, pero la materialidad y la cultura acompañada de aquello yo creo que es un desafío no menor. Y la magnitud de la cantidad de centros educativos. Hay algunos SLEP que funcionan con 91, más de 95 centros educativos, y eso es súper complejo porque además recogen, heredan situaciones distintas de distintas Muy comunas. distintas, por supuesto. Claro, y eso hace una complejidad en el aparataje de gestionar de manera articulada estos 90 y tantos centros educativos. O sea, tiene complejidad. Claro, y esto tiene un problema mayor que es como una política pública de largo plazo, atraviesa gobierno. Claro. Y finalmente no estamos en las mejores etapas de la política colaborativa en nuestro país, sino que más bien todo se trata de cómo le destruye lo que está haciendo el otro. Entonces, impide como un proceso de continuidad, crecimiento y mejoramiento de este tipo de opciones. O sea, sin duda, yo creo que parte de poder profundizar lo que implica el servicio local requiere también de temporalidades más largas, como bien tú lo señalas. Lo mismo pasó con las políticas, cuestiones que nosotros resentimos, y lo digo como centro y en mi repertorio profesional, lo mismo pasó con las políticas de formación ciudadana en la escuela. Uno de los gobiernos anteriores con mucha potencia respecto a lo que implica la formación ciudadana, que precisamente recoge todas estas cosas de la comunidad, lo que implica la violencia, digamos, se perdió todo ese camino a propósito de los cambios de gobierno. Entonces, hace mucho daño este cambio de políticas así, y la verdad es que el servicio local requiere demasiado apoyo en términos políticos. Y hoy día creo que no están precisamente de la mejor forma evaluados, pero es un camino que al menos teóricamente se ve súper interesante. Territorialmente hay una convocatoria que hace que al menos nosotros como centro nos parezca una idea que hay que darle tiempo. Volvamos al centro. ¿Qué líneas quieres explorar? ¿Acuerdos, alianzas? Para seguir avanzando en este camino de la educación continua, el hermoso camino de la educación continua. Mira, en estas cosas que hemos estado conversando, nosotros tenemos una fortaleza muy importante que hemos ido desarrollando a propósito de nuestro equipo académico del centro y las investigaciones que desarrollamos en una línea de liderazgo que nos hemos posicionado muchísimo y que tiene que ver con precisamente poder ver los cambios de la escuela de una manera más amplia, ¿no? Y ese es un trabajo que hemos hecho de manera sistemática y sostenida. Y los temas que tienen que ver con evaluación y didáctica son elementos que tenemos de manera permanente en el centro y que han sido los elementos centrales. Sentimos en este ejercicio de proyección estas dos líneas que te mencionaba, que tiene que ver con la comprensión de la escuela como un espacio democrático, por lo tanto, profundizar o volver a retomar temáticas como la formación ciudadana, la convivencia, no entendía solo como en similar, pareciera ser, a propósito de la pandemia, los distintos elementos que en la convivencia escolar se hace un símil con el bienestar, ¿no? Que efectivamente hoy día es un elemento central, pero cómo la convivencia también es pedagógica, cómo la convivencia también se enseña, cómo la convivencia también nos hace llegar a espacios más democráticos. Y esas líneas de convivencia, formación democrática en la escuela, formación de ciudadanía, son elementos que nos interesan profundizar, y en paralelo esto que ya te mencionaba, ¿no? Que tiene que ver con poder investigar lo que implica la profesión docente, lo que implica la profesión docente con todos sus colores, con cuestiones súper bonitas y de desafíos preciosos que motivan a hacer las cosas que las profesoras y las profesoras hacen, y también aquellas cosas que no están bien y que no protegen ni hacen que la profesión docente crezca y que tenga un valor social, que es el que hoy día se requiere. El Colegio de Profesores mencionaba el tema de la dignidad, ¿no? Y los reportes de la UNESCO hacían relación a aquello, como uno de los elementos centrales, poder dignificar el trabajo de la profesión docente. Y yo creo que esa es una línea que en esto queremos seguir profundizando. ¿Con el Colegio de Profesores hay una relación? No hemos construido alianzas en particular, hemos tenido algunos diálogos y algunos elementos, pero nos gustaría poder tener esa línea de trabajo. Por supuesto, con el Ministerio de Educación sí. Con el Ministerio de Educación mantenemos permanentemente y somos como parte de los implementadores de política del Ministerio de Educación. Tenemos diálogos muy directos respecto a todo esto que te estoy conversando, son discusiones que hemos tenido largamente con el Ministerio, y somos colaboradores en distintas líneas de formación, principalmente con el Ministerio de Educación, diría yo, que son nuestras relaciones. Es un momento muy especial en tu vida profesional, yo creo que se te nota un entusiasmo además muy particular en lo que estás haciendo. Es bien interesante porque, como tú me preguntabas al inicio sobre la trayectoria, ¿no? Entonces tiene que ver con cómo
el centro de alguna manera recoge también aquello y lo pone en las distintas líneas de trabajo, en las cosas que hacemos y en esto que tiene que ver con dignificar a lo que se hace, ¿no? A lo que son los profesores y las profesoras y poner, insisto, la educación como un tema prioritario. Y yo creo que el centro en este concepto de saberes docentes es súper estratégico porque es pegajoso, ¿no? Suena bien, pero además conlleva el reconocimiento y la dignidad de aquello que se hace. Marcela Peña, reciente nueva directora de Saberes Docentes, te queremos agradecer la gentileza de destinar este tiempo a contarnos un poco qué es lo que vas a hacer, qué es lo que estás haciendo y cómo ha sido el trabajo del centro durante todos estos más de 25 años ya de labor. Muchísimas gracias por la invitación, por la conversación y nada, esperamos que nos vaya súper bien en estos desafíos que nos quedan. Mucha suerte, mucho ánimo. Gracias. Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos y ya nos reencontraremos en cualquier momento en otro de estos nuestros diálogos de facultad.